Dios les bendiga, hermanos, en este bonito domingo, ¿verdad? Mayo 3 del año 2020, un día muy bonito, muy calientito. Ya se nota que el verano está llegando. Y en este día, ¿verdad? Vamos a empezar con las clases de escuela dominical, estudio 19, que se titula La práctica de la verdadera religión. La base bíblica se encuentra en Miqueas 6, versículo 1 al 8. Y los tres objetivos de esta clase, número uno, es saber que Dios envía mensajes de advertencia cuando se ha ofendido. Número 2, reflexionar acerca de lo que Dios quiere de su pueblo. Eso es muy importante, lo vamos a leer más adelante. Punto número 3, disponerse a vivir una vida rendida en santidad al Señor y de amor al prójimo. Son cosas bien importantes que Jesús mismo señaló cuando le habló a los discípulos, que era igual en los discípulos y también a los fariseos que estaban por ahí, porque siempre hay fariseos de los otros al lado de él. Que una de las leyes, el mandamiento muy importante, amar a Dios sobre todas las cosas y también amar a nuestro prójimo, que no es a nuestro, solamente a nuestra familia, a los hermanos de la iglesia, sino a aquellos que están en el mundo, la cual necesitan del amor de Dios para que sean alcanzados por la luz de Cristo. El pensamiento central de este día dice: la verdadera religión se evidencia practicando la justicia, amando la misericordia y manteniéndose humilde ante Dios. Recuerde que la palabra dice que a los humildes Dios lo ensalza y a aquel que es altivo Dios lo humilla. Es bien importante eso, por eso que tenemos que llevar una vida humilde delante de Dios constantemente para que Dios pues su misericordia nos bendiga y nos haga a nosotros prosperar espiritual como también materialmente. El texto ario dice así, fíjense que este versículo es bien importante porque aquí habla cosas de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, o la persona que quiere que volver a Dios, qué es lo que tiene que hacer esas tres cosas para volver a entonarse para atrás en el ritmo de la comunicación con Dios. Dice, texto abrió, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pida Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar con misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso está en Miqueas capítulo 6, versículo 8. Más adelante la lectura antífona vamos a leerlo también, porque el último versículo, la cual encierra esas cosas que Dios demanda de nosotros, de todas las personas, ¿verdad? ¿Qué hagamos para poder tornar otra vez para atrás rápido con Dios? Dice en Miqueas 6:1, dice, oí ahora lo que Jehová dice, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Fíjate que hay personas, hay teólogos que usan esto, que dicen que esto como si fuera algo, como si fuera un cuento que Dios está haciendo, cuando en verdad es algo bien serio, mi hermano, porque la palabra de Dios, cuando Dios está hablando así, se refiere a que el ambiente, la naturaleza está más entonada con Él en cuestión de sometimiento a que nosotros mismos, porque recuerda que la palabra de Dios dice que todo lo que respire alabe a Jehová, la mayoría de la naturaleza respira. Y la mayoría de la naturaleza, así como están, todos pues se levantan y cuando se mueven con el viento y todos alaban a Dios, mi hermano. Sin embargo, el ser humano cambia de parecer. Por eso que Dios le habla a ellos, porque en verdad, la naturaleza hace mejor trabajo que nosotros mismos muchas veces. Y dice, vamos a continuar leyendo, dice versículo 2, oíd montes fuertes, cimientos de la tierra, el pleito que Jehová, o pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará contra Israel. Versículo 3, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O qué te ha molestado? Responde contra mí. Fíjate, Dios mismo viene diciendo que qué ha hecho, si él le había fallado, en qué Dios no le ha cumplido, para que actuaran de esa manera. Mire, al punto que llega Dios para que reflexionen. Y ni aún así, mi hermano. Porque yo te hice
sea, subí de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María, que me la dieron el nombre en hebreo, es Miriam, porque el nombre de María, ¿verdad? Es un nombre un poquito más moderno. Otra de las cosas que tenemos, vamos a leer aquí, vamos más adelante, que una información que quiero darle, es que tanto Miqueas como Amós, Isaías y otros más, ¿verdad? Que estuvieron ese tiempo junto con él, pues ellos estuvieron en el mismo tiempo juntos. Algunos teólogos, y Oseas también, el profeta Oseas, todos estuvieron más o menos por el mismo tiempo, contemporáneo. Y dice que Isaías influenció en muchos de ellos, pero que Isaías se enfocaba mucho más en el gobierno y ellos los demás, pues en el pueblo de Israel y los enemigos de Israel. Pero si miramos bien, analizamos bien el caso, pues no es así, sino que es que Dios es organizado, mi hermano. Dios le habla a todo el mundo por igual, tanto a los gobernadores corruptos como a la gente que están descarriada en el mundo, como a los enemigos de Israel, todo por igual. Dios le habla que viene juicio por hacer las cosas tal y tal y tal, así, 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 así. Para que no después digan que Dios no les habló y Dios no les dijo nada. Pero sí, todos estos profetas tuvieron para el mismo tiempo también. Inclusive Miqueas dice que vivía, creo que de Amós, como una 20 millas de distancia de su casa. Mire, era vecino de él. Era vecino de él y influenció mucho en él. Fíjate qué cosa bien importante eso, que hasta cerca eran vecinos eran. Pero vamos a leer un poquito más adelante aquí. En el versículo 5, ¿verdad? Vamos a ir leyendo más adelante. Dice, pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab. ¿Y qué le respondió Balaam, hijo de Beor? Desde Sitín hasta Gigal. Fíjate, Sitín y Gigal son los lugares donde, el primer lugar donde Israel se acampó enseguida que cruzó el Jordán, o que enseguida cruzó el mar, perdón, mejor dicho, cruzaron a la tierra prometida. Eh, y Gigal es el último sitio donde ellos acamparon. O sea que son de un punto al otro, pues Dios le está hablando de estas cosas, que las cosas que hay grandes que hizo con ellos. Dice, para que conozca la justicia de Jehová. Fíjate, con, con qué me presenté ante Jehová y adoré al Dios Altísimo. ¿Con qué me presentaré, perdón? Ante el holocausto con becerros de un año, fíjate, con becerros de un año, de un baby. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré a primogénito por mi rebelión o fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Fíjate, si miramos bien también esto aquí, es como si Dios estuviera hablando mismo el Mesías también, que va al Mesías, que era primogénito o unigénito también, porque es el único hijo de Dios, o sea, que en cuestión del nivel de Dios, a morir por nosotros para redimir nuestros pecados, cosa bien, bien importante. Dice el versículo 8, que acabamos de leer en el texto, ahora, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová? Solamente hacer justicia y amar con misericordia y humillarte ante Dios, ante cosas bien importantes que pues, tenemos que hacer para poder conectarnos para atrás con Dios. Son tres cosas que Dios nos pide. Pero estos días vemos que la situación que hasta eso le pese. Fíjate qué cosa, cuando hay intrusión o hay obstrucción de cualquiera, mejor dicho, hay obstrucción de cualquiera de esas tres cosas, ya hay problemas espiritualmente, mi hermano. Empiezan los ataques, empieza la carne a levantarse, y ahí empieza la declinación espiritual de una tal manera, tal grado que ya la persona pues se va más para allá que para acá, se puede decir. Y ahí viene a ponerse la vida de la persona en regresión en vez de progresión, en vez de alcanzar un nivel espiritual a cual puede estar en comunión con Dios constantemente. Dice la introducción, una de las características más notables de los profetas del Antiguo Testamento es el énfasis que hicieron en el aspecto práctico y la religión. Miqueas fue contemporáneo con Amós,
Oseas e Isaías, y todos ellos coincidieron en recalcar la importancia de la justicia que es esencial y la moralidad que deben acompañar la religión. Una religión que no conduce a la moralidad y trato justo al prójimo es una religión contraria a lo que fue revelada en el monte Sinaí, continuamente reiterada por los profetas. La preocupación del profeta Miqueas era la explotación sin misericordia de los ricos a los pobres y los desamparados. En otras palabras, se preocupaba mucho porque había muchos abusos en aquel tiempo. Y no había misericordia, gente que necesitaban comida y necesitaban ayuda con cosas y no los ayudaban, a las viudas, a los huérfanos y a la gente bien pobrecita, y entonces los explotaban y no le pagaban lo que tenían que pagarle, mi hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todas esas cosas, a Dios no le agrada esas cosas. Y tenía que llamar la atención de ellos con varios profetas a la misma vez. Fíjate el grado de nivel espiritual tan caído que tenían ellos, que Dios mandó 3 profetas del calibre de ellos a hablar casi a la misma vez para que se cambiaran de padecer. Y sin embargo, así como estaban, más peor se pusieron. Y fíjate, de toditos ellos, más que escribió fue Isaías, que tiene muchísimas profecías y muchísimas cosas que después que Dios les reveló. Más sin embargo, así, con todos estos profetas, el pueblo siguió igual, hasta peor. Porque ese es el problema, cuando Dios sigue hablando y la persona se endurece y no quiere escuchar lo que Dios le está diciendo, el enemigo empieza a cegarlo más y más y más y más. Cuando viene a ver, ya está más para allá que para acá, como dicen. Y más difícil se hace para que vuelva a conectarse para atrás con Dios. Pero vamos a continuar leyendo y se desarrolló el estudio. La queja de Dios contra su pueblo. Miqueas 6, 1 al 3. Dice, Dios está en pleito con su pueblo. Miqueas 6, 1 y 2. En estos versículos se resaltan las palabras clave que explican el sentimiento de Dios hacia su pueblo. Por causa de las maldades, contender, pleito y altercar, los delitos acumulados en su contra se habían desversado y multiplicado. Por un lado, estaban quienes habían abandonado completamente a Dios, abrazando las religiones paganas y otras deidades, y los que practicaban el culto a Dios, a Jehová, mezclado con el culto de Baal y de Maloc. Fíjate, Baal y Maloc, bendito. Qué marca, qué cosa tan grave esa. Mira que Maloc es el dios donde sacrifican los niños. Y hasta el día de hoy hay gente que todavía usan esas entidades malignas para sacrificar niños, mi hermano. Y sin embargo, ellos estaban mezclando eso con Dios cuando saben ellos que no es así. Que Dios es un Dios santo, Dios puro, y con estos seres no tiene nada que ver. Y Baal mucho menos, peor todavía. Y esa es la condición que cayó en el mundo actual, en aquel entonces y a la actual. Vemos también la degradación de eso. Que muchas veces ahora mismo, si vamos a hablar del aborto y todas esas cosas, pues son cosas que cuando pasan, la gente no se dan de cuenta, también quedan libres de eso y todas esas cosas, pero cuando vienen a ver esas almas que sacan, esos niños que pues, abortan, pues ahí el enemigo se aprovecha de eso porque es un alma menos que hay que viene a estar en la tierra, que había muchos de ellos vienen hasta con propósitos divinos, hacer cosas grandes aquí. Y Dios tiene que levantar a otra persona por eso. Vamos a continuar leyendo aquí, dice, pero por otro lado, estaba el gran pecado social de la explotación y misericordia de los pobres a manos de los ricos. La corrupción de los líderes religiosos cuyo grosero materialismo había hecho de la religión comercio lucrativo. Eso lo vemos hasta los tiempos de Cristo, cuando Jesús se mete al templo y saca a todo el mundo ahí a patada con el cantazo, porque lo que estaban era hasta un casino lo que tienen ahí, se puede decir. Es una degradación tremenda lo que tenían ahí, una falta de respeto y un abuso que eso era tremendo. Por tanto, Dios tenía necesariamente que dar a conocer su disgusto. Dios es santo y la santidad de él va
lo va a hacer actuar en esa manera para que ellos se den, especialmente ellos, que a nosotros mismos por igual conocemos de Dios. Dios nos va a hablar, nos va a dejar saber que está enojado con nosotros de una manera u otra. Y tenemos que conectarnos con Dios para atrás. Y por eso que nosotros, antes de acostarnos o diariamente, tenemos que hablar con Dios y decir, Señor, perdónanos por todas las cosas que hizo. No justificarnos ni decir nada de eso, sino ir directamente al grano y decirle, Dios, perdóname por todo lo que te he hecho, todo lo que he hecho. Límpiame, Señor, restaurame y ayúdame a seguir comunicándome cada día más contigo. Esa debe ser nuestra actitud hacia Dios diariamente. Vamos a continuar leyendo el punto B. Este versículo es una mezcla de ternura con dolor. Por un lado, el Señor se dirige a Israel como pueblo mío, y por el otro expresa la gran pensar y su proceder. Israel siendo pueblo de Dios, pero un pueblo rebelde y pecado. Por lo tanto, sentenciado, por lo menos fue sentenciado al castigo si no se arrepentía. Luego Dios pregunta, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Algunos traducen en qué te he fallado, que he dejado de cumplir mi promesa. O sea que son preguntas que Dios le está haciendo a ellos porque en verdad lo que estaba haciendo era ridículo, era tremendo, estaba demasiado pasado de órbita, todo lo que estaba haciendo ellos en aquel tiempo. Muchas veces los creyentes actúa como si estuviera decepcionado de Dios. Y Dios demanda una respuesta, responde contra mí. La Septuaginta, que viene siendo la versión griega del Antiguo Testamento o de la Biblia, dice dialoguemos. La expresión o la experiencia cristiana no es un asunto exclusivo del corazón, que desde lo solo que de solo emociones incluye el uso de razón. O sea, que no está hablando por puro sentir, sino con razón de lo que está hablando. Lo que Dios está mandando decirle a ellos, reclamándole, que tiene un objeto y una importancia y algo bien importante que ellos tenían que hacer para que pudieran reaccionar en datos de lo que estaban pasando. Vamos a ver los datos generales, ¿verdad? Acerca de esta enseñanza, ¿verdad? Tiene una tendencia humana, es decir, una tendencia humana divorciar la religión de la ética personal, pero el llamado de Dios es una relación justa con él y el prójimo. El autor, ya hablamos ahorita, que el profeta Miqueas, el personaje, ¿verdad? De la nación entera de Israel, se hace alusión a Balac, rey de Moab, Balaam, Moisés y Aarón, María, personaje ampliamente conocido por los israelitas. Fecha de Miqueas contemporáneo, ¿verdad? Como habíamos hablado de Osea, Isaías, que fue escrito más o menos en el 735 710 a.C. El lugar, Mozaret, localidad que está ubicada unos 50 kilómetros al suroeste de Jerusalén, Egipto, Sitín y Gigal. Por eso que lo menciona, ¿verdad? Son unos datos generales, ¿verdad? Acerca de la clase que estamos enseñando hoy, que quería cubrir rápidamente para enseñarle eso. Otra cosa que quería hablarle bien rápido es que, no sé si ustedes se acuerdan de la historia de Balán y Balá, que Dios lo había mandado, o sea que eh, Balak había mandado a Balán a hablar, a maldecirle por Israel, y él lo que hizo fue que en vez de maldecirlo lo bendecía porque él ya conocía que el que maldijera al pueblo de Israel iba a caer maldición a él. Más tuvo una experiencia que cuando iba directamente para que, porque cuando el rey lo llamó a hacer eso, pues se le apareció un ángel frente del burrito donde le cargaba el asno, y el asno no quería caminar y él le pegaba y le pegaba para caminar, y en una el ángel pues permitió que sus cuerdas vocales se aclararan y que el asno hablara para atrás, dice que porque le reclamó que por qué le pegaba. ¿Entiende? Que esas son cosas tremendas que solamente pues se puede ver, ¿verdad? Que está pasando una persona. Por eso que mira, hay personas que luchan y siguen peleando y saben que las cosas no se les salen mal, no les salen bien, tienen problemas, pero no se cogen un par de minutos para hablar con Dios, comunicarse con Dios, que Dios le enseñe qué es el problema que hay. Y eso fue lo que le pasó a él.
Cuando Dios le abrió los ojos a él pudo ver lo que estaba viendo el burro, porque los animales a veces tienen un sentido que pueden ver cosas sobrenaturales y el hombre no las puede ver. Ni más o menos una persona que está con la mente en otro lado, ¿me entiendes? Y cuando Dios le abrió los ojos que pudo ver el ángel, se paró y cambió su parecer. Y en vez de bendecir y en vez de maldecir al pueblo, sino que lo bendijo. Y se enojó el otro con él por eso mismo, porque en vez de maldecirlo, lo bendecía. Esas son las cosas grandes que solamente Dios hace, mi hermano, bien importante. Dice, librándolo de la esclavitud. Miqueas 6:4. Dios contesta la pregunta que le hace a su pueblo, citando en primer lugar la gran liberación llevada a cabo por medio de la intervención directa en Egipto. Este acto de liberación debe ser entendido en toda su magnitud. Es bien sabido que el pueblo, que Egipto representa el reino del mal. Este es un reino de esclavitud y de operación de todas las áreas de la vida humana, espiritual, emocional, intelectual, física, material y económicamente. La causa directa de todas las opresiones es que su príncipe, el faraón, representa a Satanás. El relato bíblico de la liberación de Egipto, la peregrinación por el desierto y la entrada en la tierra prometida también representa la historia espiritual de los hijos de Dios en su jornada al cielo. Fíjate que todas las cosas que han pasado en estos tiempos que habla la Biblia, todo tiene su simbolismo, mi hermano, todo. Vamos a continuar leyendo, dice punto B, protegiéndonos de los enemigos, Miqueas 6:5. Moab era una pequeña nación que se encontraba al este del Mar Muerto. Israel tenía que cruzar por este territorio para entrar en la tierra prometida de Balac, rey de Moab. Pensó que Israel se atacaría y tomaría posesión de su país, por lo tanto mandó a traer un adivino a Balaam, fíjate. Ay, Dios mío, lo que acabamos de hablar ahora mismo, ¿verdad? Que estamos hablando de eso mismo. Y fíjate que aquí habla que es adivino, que consultaba, saber medio espíritu demoníaco y todas esas cosas. Ese adivino tenía conocimiento de Jehová, fíjate, tenía conocimiento de Dios. Lo interesante de la historia era que Balac y Balaam es que mientras es que la injusticia en que Israel fuera maldecido, o sea, en otras palabras, que quería que pues, maldijeran a Israel. Balaam lo bendecía, o sea, que Balaam en vez de maldecir lo bendecía. Las maldiciones contra el pueblo de Dios eran ineficaces por causa de una protección divina. Además, como el mismo Balaam lo declaró a él, ni nadie podía maldecir a quien Dios había bendecido. Isaías 54:17. Por todos estos actos milagrosos, Dios demostró ser fiel, justo y verdadero, porque todo lo que había dicho que haría, lo hizo. O sea, en otras palabras, Dios no tiene en él sombra de variación para cambiar. Cuando Dios promete algo, lo hace. Y él había prometido a Israel, a Abraham y todos sus patriarcas, que iba a bendecir al pueblo de Israel. Y sí lo hizo, mi hermano. Él lo hizo. Él habló y así lo cumplió. Así lo cumplió hasta el día de hoy, mi hermano. Por eso cuando uno ve a un israelita, uno ve a un judío, no puede, la persona, especialmente si es cristiano, hay que tener mucho cuidado en cómo pensar y cómo hablar y mucho menos maldecir, porque eso le cae para atrás, mi hermano. Y quiere, pues la persona quiere que Dios lo bendiga, mira, bendiga al pueblo de Israel, ayúdelo, bendígalo. Tiene que puede darle una donación de alguito, se lo da de vez en cuando puede, usted va a ver cómo es que Dios lo va a bendecir a usted. ¿Por qué? Porque son promesas que están en la Biblia que nosotros tenemos que agarrarla en nuestro corazón y practicarla para poder crecer en las cosas de Dios y en los caminos de Dios. Dice, lo que es la religión verdadera, Miqueas 6:6 al 8. Punto A, no consiste de ritos ni ceremonias. Este pasaje habla de la práctica religiosa, eterna y ritualista, pero sin la actitud correcta.
¿Qué mensaje para quienes dependen de los que hacen tranquilizar la conciencia? Aquí hay unos varios puntos que deben ser considerados. Primero, todo aquello que ofrezcamos a Dios sin que Él no los haya pedido, es ofensivo ante su presencia. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, la cual fue rechazada. Génesis 4:3. Saúl trató de justificarse ante Samuel diciendo que el botín que traía de la guerra era para ofrecérselo a Dios. 1 Samuel 15, 21 al 23. Segundo, los actos religiosos deben ser producto de una actitud correcta y una buena relación con Dios. Y el tercero, toda expresión religiosa desprovista de comprensión, amor hacia el prójimo, es abominación delante de Dios, mi hermano. Mira, la palabra dice bien claro, antes que uno vaya a llevar una ofrenda ante Dios, tiene uno algo contra su hermano, o algo contra su prójimo, mira, claro esa cosa primero y después lleva la ofrenda. ¿Por qué? Porque Dios no ve eso. Dios no lo ve. Si seguimos con un corazón, ahora depende de las circunstancias, porque también hay personas, ¿verdad?, que se van y están lejos, pero uno tiene que hacer lo más que uno puede de arreglar esas cosas, mi hermano. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento, porque que Dios pone a uno por un lado y no va a escuchar a uno y va a aceptar las ofrendas de oración y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque mirando que uno tiene que arreglar cuentas primero. No se pueden dejar las cosas así como si nada y seguir como si nada cuando tenemos cuentas pendientes. No se puede hacer Dios organizado y tenemos que hacer lo que dice su palabra para poder alcanzar a ser hijos de Dios de verdad. Y mucho menos actuar con una religión así. Por eso que Jesús muchas veces llamó a algunos de los fariseos y esas cosas apócritas, porque practicaban la religión pero no tenían misericordia de los demás y daban cosas que ni ellos mismos hacían. No se puede hacer así, mi hermano. Tenemos que actuar de acuerdo a un corazón recto delante de Dios, lleno del amor de Dios y la sabiduría de Dios, para así demostrarle al ser humano, demostrarle al prójimo quién es Dios en su vida, quién es Dios para ellos y quién Dios puede ser para ellos. Vamos a continuar leyendo el otro punto aquí. Dice, consiste de una buena relación con Dios y con el prójimo, 6:8. Vamos a leer más profundo. Dice, la respuesta de Miqueas empieza con el recordatorio de que Dios ha indicado con claridad en qué consiste la religión que es agradable a sus ojos. Miqueas menciona 3 cosas específicas. Número 1, hacer justicia. Número 2, amar con misericordia. Y número 3, humillarse ante Dios. La justicia es algo interior que se necesite, que es necesaria, aflora en actos exteriores. Nadie hace justicia si no es justo por dentro, porque nadie puede dar lo que no tiene. Y se habla una cosa, cuando la persona trata de hacer eso, ya se convierte en un hipócrita, mi hermano. ¿Por qué? Porque no está actuando de corazón ni está siendo genuino delante de Dios. Por eso dice el texto, amar con misericordia. La misericordia no se puede apreciar con compulsión, obligación y a la fuerza. Ni la misericordia ni la justicia se pueden poseer si uno no se humilla ante Dios. No se pueden hacer esas cosas de esa manera si no nos humillamos delante de Dios. ¿Por qué? Porque es un requerimiento la cual Dios nos pide a nosotros que hagamos para poder actuar de una manera genuina y no ser falso tanto con nosotros mismos como también hacia Dios, mi hermano. No podemos actuar de esa manera, tenemos que actuar genuinamente, sabiamente, correctamente delante del Señor, practicando estas cosas con nosotros mismos todos los días para que nosotros podamos dar un buen ejemplo y no actuar como hipócritas. Porque déjame decirle, tanto gente como en la iglesia, en los caminos de Dios, como fuera de los caminos de Dios, que ven esas cosas y nos van a empezar a llamar la atención y van a empezar a cuchichear, hacer malos comentarios y todas esas cosas contra nosotros, porque están viendo las cosas que nosotros estamos haciendo ahora cuando somos nosotros íntegros delante de Dios y delante pues, de las demás personas. Pues mire, si levantan un falso contra nosotros, pues eso se queda en el aire también. Cuando viene a ver, la persona que lo hizo va a quedar mal. ¿Por qué? Porque lo que hicimos bueno, Dios lo va a sacar al aire, mi hermano.
pero tenemos que tener en cuenta que Satanás también tiene demonios velándonos y esos demonios se van a hablar por ahí de nosotros, a decir cosas de nosotros. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado de ser íntegro en todo momento para que no haya nada contra nosotros, el enemigo no pueda acumular acusaciones contra nosotros tampoco. Y vamos a tener que estar en una vida recta, en comunión con Dios, y podemos poder ayudar mucho más allá, tanto a nuestros hermanos como al prójimo, mi hermano. Pero tenemos que practicar eso, la sinceridad tiene que venir de corazón, con un espíritu contrito y humillado hacia Dios, para así poder persuadir o percibir, mejor dicho, perdón, las cosas que Dios nos quiere enseñar a nosotros para que nosotros las podamos aplicar a los demás y al prójimo. Vamos a hacer el resumen general. Dice, este profeta se dirigió en su pueblo cuya pobre condición espiritual lo había llevado a situaciones extremadas de corrupción, trato y justicia al prójimo, sincretismo religioso en la cual combinaba la revelación bíblica con la grosería religiosa o groseras religiosas, cadenas que mezclaban la adoración de demonios, sacrificios humanos y orgías sexuales. Fíjate qué cosa tan fea eso. La desesperante del caso era que el pueblo no pretendía ser incrédulo ateo, sino que jactaba su falsa religiosidad. Dice que Miqueas menciona tres cosas que constituyen la base verdadera de la religión. Número uno, ser justo, interna y externamente, amar con la misericordia como uno de los valores grandes de la vida. Y número tres, mantener un estado de humillación constante delante de Dios, no olvidando que estas virtudes provienen de una relación viva y de una directa con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien encama la perfecta justicia de Dios. Y mi hermano, está más claro que esto, no puede estar. No se puede pedir más para allá de esto, porque esto que está aquí es bien importante. Esos tres pasos que acabamos de leer anteriormente, tenemos que practicarlo en nuestros días, todos los días, y acordarnos de todos los días para poder estar en comunión con Dios correctamente y no llevar una vida religiosa errónea delante de los demás. Que nos vean, si nos ven como religiosos, que seamos religiosos íntegros delante de Dios, que llevamos y vivimos la palabra de Dios como Dios manda, o por lo menos tratar, mi hermano. Porque hay veces que tenemos muchas luchas y tratamos de concentrarnos porque somos seres humanos y necesitamos de eso, necesitamos practicar estos pasos constantemente para que la misericordia de Dios nos alcance y Dios nos dé la fuerza para así poder sobrellevar las pruebas que tengamos que sobrellevar y vivir una vida recta delante de Él. Vamos a terminar la clase hasta aquí, vamos a hacer las preguntitas rápido, ¿verdad? Para que nosotros veamos dónde nos quedamos en la pregunta de la clase y así aclarar lo que nosotros hemos hablado hasta ahora, o mejor dicho, en esta clase de hoy. La pregunta número 1 dice: ¿qué palabras clave menciona Miqueas para explicar el sentimiento de Dios hacia su pueblo por causa de sus maldades? Era A, contiende; B, pleito; y C, altercará. Son las tres palabras que menciona de sus maldades. La segunda pregunta dice: ¿cuáles fueron las razones por las cuales Dios estaba altercando con su pueblo? Dice, punto al número A, habían abandonado completamente a Dios y abrazado otras religiones. B, explotación de los pobres a manos de los ricos y la corrupción de los líderes religiosos. La tercera pregunta dice, ¿qué significado le dan a los profetas a la salida del pueblo de Dios de Egipto? Número uno, o mejor dicho, la única explicación es un acto de liberación de la servidumbre y de la esclavitud. Por ahí diría el número 2, que viene siendo una liberación completa de la maldad de Satanás también, por hacerle las cosas que ellos mandaban, porque a lo último ya cuando
ya estaban siendo suprimidos, castigados fuertemente, pues Dios escuchó de verdad sus clamores, los sacó donde estaba en la tierra de Egipto y los llevó a la tierra prometida que él le había prometido. Mi hermano, Dios nunca se olvida de las cosas, por eso que nosotros tenemos que seguir buscando de él, practicando su verdad, una religión santa, si la vamos a practicar santa verdadera, como buenos cristianos que somos, seguidores de Yeshua HaMashiach, para poder alcanzar la misericordia de Dios y dar buen testimonio a las almas allá afuera. En nombre de hermano Denis Feliciano, Dios les bendiga. Hasta aquí la clase de hoy y nos veremos la próxima semana con el estudio número 20. Vamos a hacer una oración para despedirnos y así cerramos con broche de oro. Padre, en nombre de Yeshua HaMashiach, te doy gracias por esta bendición que tú me has dado, Señor. Gracias por todo lo que van a escuchar la clase. Bendícelo, Padre. Lleva esta palabra, este estudio, a aquellos que lo necesitan y sigue edificando vida, Señor, para la gloria y honra tuya. Que no se nos olvide nunca practicar estas tres cosas para hacer esta constante comunión contigo, Señor. En nombre de Yeshua HaMashiach te lo pido, dándote gracias, Señor, pidiendo que bendiga a cada uno que escuche en este estudio, en este día, Señor, y que ponga en práctica, Señor, tu palabra y que tú se la grabes, Señor, dentro de su corazón, su mente, para gloria y honra tuya. En el nombre de Yeshua HaMashiach te lo pido, ante gracias. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga y que pasen un bonito día con su familia. Shalom.